Mis amados hermanos, damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar reunidos en este día. A mis hermanos, a los que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube, sean bienvenidos, reciban un cordial saludo. Vamos a abordar ahora un tema, una serie de estudios, los cuales veremos de manera selecta algunos de los milagros de nuestro Señor Jesús. Esa serie le he puesto por título Los milagros de nuestro Señor Jesús. Vamos a ubicarnos en este día en el libro de Marcos, en el capítulo número 5, y vamos a leer del versículo número 1 al versículo número 5. Los invito a que nos pongamos de pie. Vamos a leerlo todos juntos. Y la palabra del Señor dice así: Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechos pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de estar reunidos en esta tarde. Gracias, Señor, porque a través de ese sacrificio tan grande, tan maravilloso que hiciste en la cruz del Calvario, ahora podemos llegar delante de tu presencia, Señor. Podemos cantar, podemos alabar tu santo y bendito nombre, podemos poner delante de ti nuestras oraciones, nuestras peticiones, nuestras gratitudes. Ahora que vamos a comenzar con esta nueva serie de estudios, estos estudios a través de los evangelios, te pedimos, Señor, que sea de bendición, que tú seas a través de mi persona, que todo lo que mi corazón haya meditado, todo lo que mi boca hable, te honre y te glorifique solamente a ti. Abre nuestro entendimiento, danos un oído espiritual, Señor, para poder escuchar lo que tú tienes en esta tarde para nosotros. Te pedimos que tú hables a través de tu palabra y que nos muestres, Señor, y que sea grabado en nuestra mente y en nuestro corazón lo que tú tienes para nosotros en esta tarde. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Meditando en la palabra del Señor, el Señor me dio esta porción de la Escritura en el Evangelio de Marcos, en el capítulo número 5. Y les comentaba que comenzamos esta nueva serie de estudios basados en los milagros de nuestro Señor. Va a ser algo, yo creo que de bendición. Y es una gran bendición el que podamos tener documentado estos estudios. Por si nos perdimos alguno, podamos repasarlo, podamos vernos las veces que sea necesario. El Señor me dio esta porción de la Escritura en el Evangelio de Marcos, en el capítulo número 5, y toca uno de los temas que muchas veces no hablamos, que no lo tocamos mucho, que nos cuesta un poquito de trabajo, que tenemos un poco de restricción de ello. Este pasaje nos muestra de una manera muy gráfica, muy clara, la presencia del mal en el mundo. En aquellas personas que la presencia del Señor está lejos de Él. De aquellas personas que la presencia del Señor no forma parte de su vida cotidiana. La persona que habla Marcos a través de su evangelio se encuentra pasando por la situación más palpable, más terrible que alguien puede pasar por causa del enemigo. En esta ocasión no me voy a enfocar a gran profundidad acerca de ello, ni del alcance, sino de lo que verdaderamente nos interesa, que es quién es nuestro Señor Jesucristo ante la presencia del mal. ¿Qué hace el Señor? ¿Quién es el Señor Jesús que representa en nuestra vida? Y lo que nos muestra el Evangelio es que el mal está operando de manera constante. ¿Y dónde es donde el mal, donde el enemigo opera sin limitaciones y está operando de manera constante? Es en el mundo, efectivamente. ¿Y quién maneja ese mal? Bueno, dice la palabra del Señor que es Satanás.
Por lo que entre más cerca del mundo estemos, más oportunidades tiene Satanás. Y dice la palabra del Señor que el Señor Jesús le dice para zarandearos como a trigo, le dice el Señor a Simón. Y esta manifestación tan terrible es el caso de este hombre gadareno o este hombre que es de Gadara. Este pasaje nos ilustra lo que hace el mal si nosotros damos lugar, si nosotros tenemos una pequeña brecha, damos lugar a que empiece a mezclarnos más y más nuestra vida lejos de el Señor. Entonces, este pasaje nos ilustra lo que hace el mal si nosotros permitimos. ¿Y cómo es que nosotros podemos llegar a permitirlo? Cuando la presencia del Señor, cuando nuestra vida no es una constante en leer la palabra, en orar, en cantar, básicamente en tener una comunión con el Señor de manera constante, de manera permanente. Dice el versículo número 1 del capítulo 5 de Marcos: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Algo completamente impresionante, dice el versículo número 4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. ¿Te puedes imaginar esta escena, hermanos? Muchas veces yo les digo, pongámonos en contexto, nos podemos imaginar, pero en esta escena en particular, ¿te puedes imaginar lo que era este escenario en el que nos está mostrando el Evangelio de Marcos a nuestro Señor Jesús actuando con autoridad, con poder? Que su sola presencia hizo temblar a esas presencias del enemigo que estaba manifestando este hombre de Gadara. El Señor, al llegar a Gadara, dice entonces la palabra del Señor que cuando descendió de la barca, cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro un hombre el cual tenía un espíritu inmundo. Nos describe entonces cómo era este hombre. La primera cosa que nos dice es que su morada era en los sepulcros, que vivía en los sepulcros. ¿Y qué son los sepulcros? En un cementerio. Este hombre se encontraba donde sepultaban a la gente que había muerto, y ahí era su morada, ahí vivía. La segunda cosa dice en el versículo número 4, dice que nadie podía atarle, ni aun con cadenas, que tenía una fuerza descomunal. ¿Te puedes imaginar eso? Qué terrible pudo haber sido esa situación. Dice, porque muchas veces había sido atado, dice el versículo número 4, con grillos y con cadenas. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice que habían sido hechas pedazos y los grillos desmenuzados. ¿Qué es desmenuzar? Bueno, pues yo creo que como mexicanos, la definición más clara pues es cuando desmenuzamos la pechuga, ¿no? Y hay otra cosa que también nos ponen a desmenuzar cuando están haciendo la comida, nos dan una tarea, que es desmenuzar ¿qué? El queso Oaxaca. Bueno, si nos ponemos a desmenuzar 1 kilo de queso Oaxaca, pues raramente, si lo pudiéramos pesar, pues lo que nos entregaron fue 1 kilo, pero si pesáramos lo que ya fue desmenuzado, pues probablemente serían 3/4, medio kilo. Pero bueno, eso es otra cuestión. Pero bueno, para ilustrar lo que es desmenuzar es eso. Y dice entonces que habían sido desmenuzados, algo prácticamente imposible para cualquier persona.
Las cadenas, hermanos, es algo que se utiliza hasta el día de hoy. Es un material resistente, diseñado para recibir y para resistir la tensión de una fuerza muy grande. Y dice el versículo número 4, y me gustaría leérselos en la nueva traducción viviente. Este versículo. Y dice el versículo número 4 en la nueva traducción viviente: siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual lo hacían a menudo, lo cual dice que lo hacían de manera constante, muy seguido hacían esto, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes, y no había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Entonces no solamente dice que desmenuzaba los grilletes, que rompía las cadenas, sino dice algo muy interesante en este versículo: no había nadie con suficiente fuerza para someterlo. ¿Qué son los grillos? Bueno, los grillos son un instrumento de sujeción para los tobillos. Es un instrumento que se ocupaba para mantener de manera inmovilizada las articulaciones, para que no pudiera caminar una persona con facilidad. Diseñados para mantener sujeto a una persona. En su versión moderna es conocido coloquialmente como esposas, como candados de mano o candados de pie. Están hechos para inmovilizar las articulaciones, las muñecas o los tobillos. Y cada que alguien trata de liberarse de un instrumento de sujeción como ese, entre más tratas de liberarte, entre más te mueves, el material está diseñado para que más te lastime las articulaciones, para que te sea de verdad muy difícil el poder liberarte. Y cada vez que tú tratas de hacerlo, te causa un dolor y más dolor. Hay también grillos o candados o esposas para los pulgares. En una ocasión, a los policías, a los empleados que se dedican a trasladar a alguien que está detenido, se le conoce aquí en México como los custodios penitenciarios. Y yo creo que muchas veces cuando vamos sobre las carreteras, cuando vamos transitando, podemos ver ese tipo de vehículos donde están trasladando a personas que se encuentran presos. En una ocasión iban los custodios y llevaban a una persona detenida y pusieron unos candados de dedo. Hay candados para los dedos pulgares y tuvieron hambre, como normalmente nos pasa a cualquier persona, y se les hizo fácil dejar a esta persona pues en donde estaba, ¿no? En la camioneta donde iba. Y cuando regresaron, ¿qué fue lo que pasó? Adivinen qué fue lo que pasó. Bueno, pues solamente encontraron el dedo. Encontraron un dedo, porque esos instrumentos están diseñados para que sea muy difícil, extremadamente complicado el poder liberarte de ello. Pero entonces vemos en el versículo número 4 de este pasaje que esta persona dice que esos instrumentos los desmenuzaba, los rompía. Y no había, dice entonces lo que acabamos de leer, no había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Entonces este hombre gadareno, este hombre de Gadara, resultaba un peligro no solo a nivel espiritual, sino resultaba un verdadero peligro incluso para los habitantes de Gadara. Y dice el versículo número 5, también lo voy a leer en la nueva versión, en la traducción viviente. Y dice el versículo número 5: día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos, y por las colinas, aullando y cortándose con piedras afiladas. ¿Qué quiere decir con que daba voces de día y de noche? Dice que se la pasaba aullando, se la pasaba gritando. De día y de noche estaba él en constante
situación tal que se la pasaba gritando. Y dice el versículo número 5, dice una característica muy especial de lo que él hacía, dice que se la pasaba aullando. Y otra de las cosas es que dice que se la pasaba hiriéndose con piedras afiladas. Se la pasaba flagelando su cuerpo, flagelando su piel. Entonces ahora, ¿te puedes imaginar lo que estaba pasando? Él estaba, no solamente aullaba, sino que estaba completamente flagelado. Como una escena de cualquier película de miedo o de cualquier imagen relacionado con más hacia el tema de los meses ya últimos del año, a través de que lo podemos ver en todas las celebraciones que se han vuelto de moda, Halloween y Día de Muertos. Entonces, por lo que él se encontraba totalmente flagelado, puedes imaginarte el impacto visual y el impacto auditivo y el impacto social que causaba esta persona. Bueno, pues yo creo que causaba miedo con tan solo verlo o con tan solo escuchar. Yo me imagino que donde se encontraba él en los sepulcros, pues yo creo que ya ni siquiera las personas querían pasar. Por ahí se encontraba completamente solo, aullándose, hiriéndose, probablemente con pedazos de cadenas arrastrando en un panteón, en un cementerio. Este pasaje entonces nos ilustra lo que hace el mal, lo que hace el pecado, lo que hace la maldad, lo que hace la ausencia de Dios, la ausencia de la presencia de nuestro Señor en la vida de una persona. La ausencia del Señor en nuestra vida, la ausencia del Señor en la vida de alguien. La presencia de la maldad, del pecado, tiene como consecuencia que controla, que anula la voluntad de las personas. Vemos que este hombre gadareno, ya no tenía control de él, su voluntad ya era nula. Este hombre ya no tenía voluntad propia, aullaba. Las personas no aullan, las personas hablan. Y él dice que aullaba, que daba voces, que gritaba de día y de noche. El pecado, hermanos, anula la voluntad de las personas. El pecado nos ciega, quita nuestra visión, nos deja ciegas a las personas. Y muchas veces decimos, es que tal persona de plano, yo creo que está cegado, yo creo que está ciego. No ve que lo que está haciendo lo está llevando a la perdición, no ve que lo está llevando completamente por algo erróneo. Todo aquel que ha aceptado al Señor Jesús en su corazón tiene el deber, la responsabilidad de cuidar su cuerpo. ¿Por qué? Bueno, dice la palabra del Señor, porque es templo del Espíritu Santo. Por eso es que todos los que hemos aceptado al Señor, todos aquellos que tenemos la oportunidad, que el Señor nos ha dado su privilegio de poder llegar delante de Él, que por medio de su sacrificio maravilloso, de ese sacrificio tan grande que fue dado a nosotros por gracia, podemos llegar ahora delante de su presencia con un corazón agradecido, con un corazón dispuesto a alabar y glorificar su santo bendito nombre. Porque el Señor en la cruz del Calvario rasgó el velo que nos dividía y ahora podemos entrar confiadamente delante del trono de su gracia. Por eso es que entonces todos aquellos que hemos aceptado al Señor tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. De presentar nuestra vida como un sacrificio vivo, puro, santo, agradable delante de nuestro Señor. Pero entonces, ¿qué es lo que podemos apreciar en este pasaje? Una ausencia completa de Dios en la vida de este hombre gadareno, que doblega su voluntad, que él ya no es ni en la más mínima parte consciente, ni puede él decidir de lo que está pasando, porque
Es tal la ausencia que el mal ha controlado por completo sus actos y su vida. Muchas veces decimos, es que tal persona de plano, de verdad que no ve lo que está pasando. Es que esa persona solo lo quieren por su dinero. Es que por eso dejó su matrimonio por otra persona. Es que ese negocio, es que ese juego, es que ese vicio, es que las cartas, es que las apuestas están haciendo que se aleje por completo del Señor. Pues sí, ¿por qué? La ausencia de la presencia del Señor en nuestras vidas. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, dice que una venda, la venda que estaba cegándonos, la venda que estaba tapándonos nuestra mirada y no podíamos ver más allá, es quitada y nuestro entendimiento es abierto. Pero como consecuencia, el estar lejos de la presencia del Señor hace que cada vez más y más nuevamente nosotros mismos hagamos que ese velo se vuelva a poner en nuestros ojos y sea tal que no podamos darnos cuenta de lo que está pasando o que no queramos darnos cuenta de lo que está sucediendo. El pecado, entonces, hermanos, aísla. Este hombre vivía solo. Este hombre estaba completamente aislado. La gente se aislaba de él. No querían, yo creo que ya ni siquiera verlo por esa situación, porque era tan violento. Era tan destructivo que vivía aislado. ¿En dónde? En los sepulcros. En los sepulcros donde hay una ausencia total de vida. En los sepulcros donde es un lugar donde, bueno, pues yo creo que prácticamente nadie quisiera ir, y mucho menos en esta situación. El mal entonces aísla, rompe el vínculo. ¿Con quién? Con la familia, con nuestra esposa, hijos, con la iglesia. Ya no podía vivir en familia este hombre, con la familia carnal o espiritual. Entonces la maldad, hermanos, el pecado nos aísla de ese privilegio. Porque dice la palabra del Señor en el Salmos capítulo número 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y lo compara, dice, con el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón. Y continúa diciendo, y baja hasta el borde de sus vestiduras, por lo que es derramada por completo sobre nosotros. Dice, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Y esta última parte es mi favorita, porque dice algo que es verdad. Dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, el mal, hermanos, el pecado nos aísla, nos aparta, nos quita, nos arrebata de esa gran dicha, de esa gran delicia, de esa gran bendición que es poder llegar delante de la presencia del Señor, donde se reúne su pueblo a adorar al Señor, a leer su palabra, a orar, a poder convivir con esa calidez que se caracteriza, el poder estar juntos, alabando al nombre del Señor en armonía delante de Él. Con esa calidez que hay entre aquellos que podemos llegar delante de su presencia, aquellos que amamos al Señor y queremos buscarle. Otra de las cosas dice que se encontraba desnudo. El mal desnuda, el mal avergüenza. El estar desnudo en el tiempo de nuestro Señor, e incluso ahora en este tiempo, en el Antiguo Testamento, por supuesto, con más razón, era motivo de vergüenza. Y este hombre se encontraba desnudo, porque el pecado, hermanos, avergüenza, expone a las personas. A los que hemos aceptado al Señor Jesucristo en nuestro corazón, comenzamos a alejarnos. Nos roba la dignidad que el Señor nos dio cuando la aceptamos. Porque cuando aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, somos hechos ahora hijos
de Dios, esa investidura, ese privilegio tan grande que tenemos cuando tratamos el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. El pecado hace que esa investidura, que ese título tan hermoso se vaya alejando de nosotros a causa de nuestras malas decisiones. Con tristeza, muchas veces recordamos, es que yo recuerdo a una persona, yo recuerdo a tal hermano que asistía, que se congregaba bien, y ahora muchas veces con tristeza la vemos incluso en muchos problemas. Hemos llegado a ver a lo largo del tiempo que el Señor nos ha permitido servirle, personas que asistían, que cantaban, que llegaban temprano, que buscaban sus versículos, pero que una mala decisión los ha llevado ahora a estar incluso hasta tirados en las banquetas. ¿Por qué? Bueno, porque el mal aísla, porque el mal ciega. El pecado, hermanos, entonces la maldad nos roba nuestra libertad, nos esclaviza. El mal nos quita ese honor. No el Señor, nosotros, nuestra decisión. Porque en nosotros está la decisión de seguir al Señor. Por eso es que ahora, hermanos que estamos aquí reunidos, por eso es que hermanos que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, déjame decirte que el estar delante de la presencia del Señor, buscándole, no hay cosa más provechosa que el poder estudiar su palabra, que el poder orar, que poder cantarle, porque eso nos da libertad y la presencia del Señor es manifestada en nuestra vida. Y así yo menciono acerca del Salmo 133, porque dice que es derramada sobre su cabeza, pero que desciende, dice, hasta el borde de las vestiduras, que abarca incluso a aquellos que nos rodean. Versículo número 6 del capítulo 5 de Marcos. Y la palabra del Señor dice: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y el versículo 7 dice: y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Y estos dos versículos hay algo clave en el estudio de la palabra del Señor en esta tarde. ¿Quién es el Señor ante el mal? Nos narra estos dos versículos tan solo con la presencia del Señor. ¿Qué hizo este hombre? Aquel hombre que no había nadie con la suficiente fuerza para poder someterle. Aquel que no era posible entablar una conversación, porque dice que de día y de noche se la pasaba dando voces, aullando. ¿Qué pasó? Dice en el versículo número 6, entonces, que corrió y se arrodilló ante él. Porque el Señor llegó con esa presencia, con esa autoridad, con poder, como Salvador. Los demonios entonces, hermanos, ante la presencia del Señor tiemblan. Aquel que ante la ausencia del Señor Jesús, ante la ausencia de Dios en la vida de esta persona, lo tenían completamente dominado, esclavizado, que se comportaba ya no como una persona, sino peor incluso que un animal. Ahora se arrodilla delante del Señor. Pero entonces, ¿qué pasa, hermanos? Si la presencia del Señor no está presente en nuestras vidas, ¿qué podríamos hacer frente a algo así? Nada. Vamos a buscar en Hechos, en el capítulo número 19, en el versículo número 13. Hechos capítulo 19, versículo 13 al 16. Y la palabra del Señor dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes
Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y dice el versículo 16: y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Me llama mucho la atención esta parte en el libro de los Hechos. Dice que llegó un grupo de judíos y los menciona como exorcistas ambulantes, que quisieron echar fuera espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Qué significa esto? Que no lo conocían, que ni siquiera estaba presente en su vida quién era el Señor Jesús, que no había una comunión con Él, que el Espíritu Santo no estaba en ellos, que sí querían los beneficios, como puede traer la fama de hacer estos hechos como los que hizo el Señor. Por lo que implica que ellos sí querían esto, pero no querían lo que conlleva el seguir al Señor. Lo que se necesita para tener una comunión con Él. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice que ese espíritu le respondió: a Jesús conozco. Y te mencionaba antes que los demonios escuchan el nombre del Señor y tiemblan. A Jesús conozco. Sé también quién es Pablo. Y le dice: ¿quiénes sois? ¿Y ustedes qué? ¿Ustedes quiénes son? Y dice entonces que saltó sobre ellos y salieron de ahí heridos y desnudos. Muchas veces entonces, hermanos, queremos el beneficio, que el Señor supla nuestras necesidades, que sane nuestras dolencias, que su presencia se vea reflejada en nuestras vidas, pero sin un compromiso, sin ninguna responsabilidad. Que el Señor sí esté a mi disposición cuando yo quiera, pero yo estoy muy ocupado. Discúlpame, Señor, yo no tengo tiempo para poder hacer lo que tú quieres de mi vida. Estoy lleno de pendientes. El Señor, bueno, puede esperar. Eso pasa entonces cuando la presencia del Señor está lejos de nosotros. En uno de los edificios, en uno de los templos que incluyen nuestras 3 congregaciones, por algunos años, ya tiene bastante tiempo que ya no estamos, que estamos ahora acá, de este lado, en la Iglesia Evangélica Bautista de las Acacias. Pero pasaba que en la casa de al lado vivíamos nosotros con mis padres, y también hay algunos hermanos que viven ahí que dan testimonio de que muchas veces se escuchan como que jalan las bancas, como que se escuchan ruidos que están ahí en el edificio. Y podemos decir, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué pasa esto? Porque la presencia del Señor, hermanos, desciende en todo aquel lugar, dice la palabra del Señor, donde 2 o 3 estén congregados en su nombre. Cuando oramos, cuando cantamos, cuando estudiamos la palabra del Señor. Cuando pasa como les leía en el Salmos capítulo 133, la presencia del Señor, dice, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. La presencia del Señor desciende y es manifestada
en ese lugar. Vamos a buscar en Colosenses, capítulo 2, versículo 13. Colosenses, capítulo 2, versículo 13. Y la palabra del Señor dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados y anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. De manera que si la presencia del Señor está en nuestras vidas, no hay nada que temer. Pero si buscamos al Señor de vez en cuando, si leemos solamente cuando venimos al templo, si oramos solamente cuando me ponen a orar en el servicio, si normalmente oro cuando como, y eso sí me acuerdo, si normalmente leo cuando tengo que hacerlo, cuando me acuerdo, cuando quizás nuestras Biblias, ahora que hay tanta facilidad de hacerlo a través de nuestro teléfono, lo cargamos todo el tiempo. Tenemos la oportunidad de poder leer la palabra del Señor, de grabarla, de que sea grabada en nuestro corazón. Si la presencia del Señor no está de continuo en nuestra vida, cuidado. Hay una expresión mexicana que dice aguas, y está pasando esto en nuestra vida. Y dice el versículo número 8 de Marcos capítulo 5. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondiendo, diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Entonces no era uno, eran muchos, pero el Señor con toda autoridad los echó fuera. Qué maravilloso, hermanos. Si la presencia del Señor entonces está en nuestra vida, no hay nada que temer. No importa si es uno, no importa si son muchos. La presencia del Señor en nuestras vidas es la garantía de que el Señor estará obrando constantemente en todo lo que emprendamos. Y dice el versículo número 15: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Entonces ven a aquel que había sido atormentado, aquel que estaban acostumbrados a verlo desnudo, flagelado, aquel que estaban acostumbrados a no escucharlo hablar, sino a estar aullando. Aquel que no se encontraba vestido, que se encontraba desnudo, pero ahora vestido y en su juicio cabal. ¿Y qué pasó? Cuando lo vieron totalmente transformado, con una nueva vida. Porque eso es lo que hace el Señor en nuestra vida cuando entra, cuando le aceptamos en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, y cuando estamos
con Él. ¿Cómo lo ve el mundo? La gente estaba acostumbrada a verlo normal. ¿Cómo lo ve el mundo? ¿Cómo lo ve? Porque estaban acostumbrados a las cosas de este mundo. Era normal. ¿Qué cosas ve entonces la gente como normal? Vemos ahora que la normalidad es ver cosas que no agradan al Señor como algo normal. Matrimonios igualitarios, legalización de las drogas, abortos. Eso es normal. ¿Qué es raro entonces para el mundo? Alguien que lleva una vida en el Señor. Para el mundo, una persona normal es aquella que toma, que fuma, que grita, que dice malas palabras. Y dice el versículo número 18, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Entonces vemos a este hombre totalmente transformado. Vemos a este hombre entonces con una vida completamente distinta. ¿Qué pasó con los leprosos? Después de que el Señor también les cambia la vida, porque la lepra era una enfermedad incurable, una enfermedad que también causaba aislamiento, que también causaba un estilo de vida aislado de la familia, de la iglesia, de las personas. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la diferencia con este hombre? Dice que le rogaba que le dejase ir con él, que le rogaba que le permitiera estar más y más cerca del Señor, que no se conformó con ser libertado, sino que le rogaba que pudiera estar con él. Y el versículo 19 dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y el Señor, ¿qué le dice? Ve, cuenta cuán grandes cosas. Cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo en tu vida. Y cómo ha tenido misericordia de ti. Porque estábamos hundidos, hermanos, en nuestra maldad, hundidos en nuestro pecado, hundidos en nuestra condición humana. Sin embargo, el Señor ha transformado nuestra vida. El Señor ha tenido misericordia de nosotros. ¿Cuál sería entonces la reacción correcta de nuestra parte? Rogarle al Señor que nos permita seguirle. ¿Y sabes cuál es la respuesta? La respuesta está en la palabra del Señor. Que podamos llegar delante del Señor, gozarnos a través de su palabra, gozarnos a través de la comunión como hermanos, aprovechar las herramientas que tenemos ahora a través de la modernización de los tiempos, dar un buen uso, dar un buen fin a los medios de comunicación, dar un buen fin a las facilidades que tenemos de poder escuchar la palabra de nuestro Señor. Y dice el versículo 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Dice, entonces, ¿qué fue lo que hizo? Dice que fue y comenzó a publicar, a proclamar, a predicar, no solamente a los que conocían, no solamente a los que tenían más confianza, no solamente con aquellos que, híjole, ¿qué van a decir de mí? Comenzó a ser público que las grandes cosas, las grandes maravillas que había hecho el Señor Jesús en su vida. Muchas veces decimos, es que no sé hablar, es que me falta prepararme más, es que no sé qué decir. Es que, hermano, caigo en pánico, no sé hablar en público. Este hombre gadareno no había estudiado teología. ¿Qué era lo que predicaba entonces? Predicaba las grandes cosas que el Señor había hecho en su vida. Predicaba de dónde lo había sacado el Señor.
No había estado con el Señor tanto tiempo como los discípulos, porque dice que el Señor llegó a la región de Gadara y este hombre, en la condición en la que estaba, vino corriendo. No menciona la palabra del Señor exactamente cuánto tiempo estuvo, pero no estuvo tanto como los discípulos. Pudo haber dicho, pero Señor, es que compréndeme, acabo de ser liberado de ese tormento, ¿cómo voy a ir? Espera que me recupere, espérame a que agarre un poquito mi paso y luego voy. Sino que empezó a publicar en Decápolis. Me dirá, podrás decir, bueno, hermano, seguramente es un pueblito pequeño, es solamente una pequeña comunidad. Bueno, Decápolis estaba conformada por 5 ciudades. 5 ciudades importantes. Y dice que empezó a publicar en Decápolis cuando esas cosas habían hecho el Señor Jesús con él. ¿Y cuál fue la respuesta? Todos se maravillaban. De acá habló este hombre proveniente de Gadara. Si no tenía una ardua preparación, si no había estudiado con el maestro tanto tiempo, de las grandes cosas que había hecho el Señor con él. Ahora yo te pregunto, ¿de qué puedes predicar? ¿De qué puedo yo hablar? De las grandes cosas que ha hecho el Señor Jesús en mi vida. La cosa más grande, más maravillosa, es que el Señor murió en la cruz del Calvario por mí, que me sacó de las condiciones en las que yo estaba, y ahora tengo la oportunidad de poder llegar delante de Él, que basta con cerrar mis ojos, inclinar mi rostro y poder orar delante de Él, poder poner delante de Él mis luchas, mis aflicciones. Decirle, Señor, es que yo no puedo solo. Pero adivina qué, hermano, el Señor está respaldándome siempre que la presencia de Él está con nosotros. Porque de este gran acontecimiento no fue algo circunstancial, fue con toda intención del Señor de ir a salvar a este hombre gadareno. Y me podrás decir, hermano, ¿y cómo lo sabes? Bueno, porque si leemos el capítulo anterior, el Señor, estando en la otra parte del mar de Galilea, dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y el Señor se dirigió a Gadara a encontrarse con este hombre, aún sabiendo que la noche anterior iba a librar una gran tempestad. Podemos ver en el versículo número 37. Pero el Señor con toda autoridad le dijo al mar, calla, enmudece. Por lo que podemos estar seguros que aunque tenga que cruzar el mar, aunque tenga que cruzar una tempestad, aunque me encuentre lo más lejos que pueda ser, aunque mi lucha sea grande, el Señor llegará, porque su presencia está de continuo en mi vida. Peleará nuestras batallas. ¿Y sabes qué? Nos dará la victoria. Amado Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar reunidos en tu nombre. Te pedimos, Señor, que tu presencia esté de continuo en nuestras vidas. A través de ese sacrificio nos has dado salvación, nos has dado vida eterna. Ayúdanos a corresponder, Señor, en la mínima medida en la que nosotros somos capaces, pero que podamos tener un corazón agradecido delante de ti. Queremos llegar delante de tu presencia con un corazón dispuesto, con un corazón con gozo, con una actitud de servicio y de completa disposición a lo que tú tienes para nosotros en nuestra vida. Te pedimos, Señor, que tu presencia nos acompañe donde quiera que vayamos. Que tu palabra esté de continuo en nuestra boca. Derrama una bendición muy especial, una bendición muy grande para tu iglesia. Y que durante esta semana que comienza podamos buscarte más y más. Y que tengamos una sed insaciable de servirte y de buscar tu presencia. Gracias te damos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te invitamos a compartir este mensaje para que más personas conozcan lo que el Señor habla a través de su palabra. Si aún no tienes a Cristo en tu corazón,
Si necesitas que oremos por ti o quieres conocer más acerca de la palabra del Señor, contáctanos a través de WhatsApp y en nuestras redes sociales que aparecen aquí en pantalla. Déjanos tus comentarios, dudas. Si quieres que hablemos de un tema en especial, suscríbete, deja like para estar al tanto de nuestros próximos videos.